Hola a todos, antes de ver el tema de hoy, sí vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya conocen. Bien, primero tenemos los ángulos complementarios, ¿sí? Los ángulos complementarios son cuando la suma de los ángulos es de 90 grados, ¿sí? Recuerden que 90 grados es un ángulo recto, un ángulo que podríamos decir como una memotécnica que forma una L, ¿bien? Entonces, el ángulo A más la suma del ángulo B me da como resultado la suma de 90 grados, ¿sí? Entonces A más B es igual a 90 grados. Bien, estos dos ángulos podemos decir que son ángulos complementarios. Ahora bien, ¿es necesario que estén pegaditos, ¿sí? Que estén unidos por un lado? No, pueden estar separados, ¿sí? Y aún así ser ángulos complementarios. Por ejemplo, la suma de este ángulo más este ángulo, ¿sí? Nos da como resultado 90. Entonces también son ángulos complementarios. Bien, lo mismo ocurre con los ángulos suplementarios. ¿Qué eran los ángulos suplementarios? Cuando las sumas de los ángulos es de 180 grados. Recuerden que 180 grados es un ángulo llano, ¿sí? Tiene que ser medio giro. Entonces, este ángulo de acá más la suma de este ángulo de acá nos da ese medio giro, ese ángulo de 180. Entonces, A más B es igual a 180 grados. Bien, estos dos ángulos son ángulos suplementarios y que a su vez están unidos, ¿sí? Ahora, en este caso de acá, A más B, ¿sí? Este ángulo de acá más este ángulo de acá están separados. Pero si nosotros nos sumamos, también va a dar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, estos dos ángulos también son ángulos suplementarios. Bien, cuando dos ángulos son adyacentes, cuando comparten un lado, cuando tienen un lado en común, ¿sí? Es, por ejemplo, el caso este de llano. ¿Por qué? Porque comparten este lado acá. Este lado le pertenece a este ángulo y a su vez este mismo lado le pertenece a este otro ángulo, el ángulo A. Entonces, cuando comparten un ángulo, este ángulo y este ángulo se dice que son adyacentes, ¿sí? Son entonces ángulos adyacentes. Ahora bien, este tiene un lado y este tiene otros lados. Entonces, como no comparte, estos no son ángulos adyacentes. Bien, los ángulos opuestos por el vértice, sí, es cuando se cruzan dos semirrectas opuestas. Y los ángulos, sí, opuestos por el vértice son iguales. Si acá tenemos este vértice, podríamos decir que este ángulo es igual a este ángulo. Vamos a ponerle a este A y a este lado B. Perdón, ángulo B. El ángulo A es igual al ángulo B, ¿sí? Miden lo mismo. Esto quiere decir que si este mide 30 o 40 o 50 grados, este también va a medir 50 grados. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Este va a medir lo mismo que este, ¿sí? Porque están opuestos por este vértice. Entonces podemos ponerle A, B. El ángulo A es igual al ángulo B, ¿sí? Ahora bien, también se podría decir que estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque están opuestos por este vértice. Entonces el ángulo C y el ángulo D también son iguales. El ángulo C y el ángulo D también son iguales. Si este mide 120, este también va a medir 120. Y lo mismo ocurriría con este ángulo y este ángulo porque son opuestos de ese vértice. Bien, en este ejercicio dice, plantea la ecuación y calcula los ángulos, ¿sí? Tenemos este gráfico y tenemos estos datos, ¿sí? Tenemos que alfa es este de acá y beta es este de acá, ¿sí? Alfa es este simbolito y beta es este simbolito, son letras griegas. Esta es pi y esta es una i. Bien, nosotros a simple vista podemos ver que, como este es un vértice, ¿sí? Beta va a ser igual a lo que mida pi, ¿sí? Porque están opuestos por el vértice. Al igual que alfa va a medir lo mismo que i, ¿sí? Siempre que miremos eso, lo podemos anotar, todos los datos que tengamos. Beta es igual a pi y alfa es igual a y, ¿sí? ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Sí? Lo vamos a escribir. Por ser opuestos por el vértice. Bien. Ahora, ¿qué más sabemos? ¿Qué más podemos ver? ¿Hay ángulos complementarios? No, porque no hay ninguno que al sumar esos dos ángulos me dé un ángulo de 90 grados, me dé una L. Pero sí tenemos ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque si eliminamos estos dos me queda un ángulo llano, o si eliminamos estos dos me queda un ángulo llano. Entonces, lo que podemos hacer es, en base a los datos que tenemos, encontrar esa información, ¿sí? Tenemos la información de alfa y beta. ¿Y esos dos ángulos cuánto forman? Un ángulo llano, ¿sí? Se puede ver si eliminamos esto. Entonces dijimos que forma un ángulo de 180 grados, alfa más beta. Entonces lo vamos a escribir.
alfa más beta es igual a 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos forma un ángulo llano. Entonces ponemos por ser ángulo llano. Bien. Alfa, ¿sí? Tenemos esta información, que es eso. Entonces, donde está alfa vamos a escribir 3x menos 2. Y donde está beta, tenemos que es igual a 8x menos 5. Entonces vamos a escribir eso. Nos quedaría alfa es 3x menos 2 grados. Y beta es este de acá. 8x menos 5 grados. Es igual a 180 grados. Bien, y ahí nos queda una ecuación, ¿sí? Donde tenemos que juntar las x por un lado y los ángulos por el otro. Entonces nos queda, vamos a volver a escribirlo. 3x más 8, ¿sí? Estoy juntando estos dos que tienen x y estos dos por el otro lado, porque no tienen x. Bien, entonces tenemos 3x más 8x, 8 más 13 es 11. 11x menos 2 menos 5 menos 7 grados es igual a 180. Bien, nos queda una ecuación. Este 7 está restando, pasa del otro lado con la operación contraria. Entonces lo sumamos. 180 grados más 7 grados es igual a 187 grados. Y de este lado nos queda el 11x. Siempre que tengamos un número y una x, se estaban multiplicando. Entonces, para despejar x, el 11 pasa del otro lado con la operación contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Dividido 11 grados. Entonces, hacemos esa división y nos queda 187 dividido 11, que nos da 17. Bien, ahí encontramos x, pero ¿qué nos dice la consigna? Calcular los ángulos. Entonces, tenemos que volver a estos dos y en donde aparece la x ponemos ese valor. Bien, ahí los volví a escribir acá. Tenemos que x vale 17, entonces nos queda 3. Siempre que tengamos un número y una x, se están multiplicando. 3 por 17 menos 2 grados. Estos son 17 grados. Entonces hacemos 3 por 17 nos da 51. 51 menos 2, 49. Entonces alfa es igual a 49 grados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con beta. Sabemos que es 8x. X vale 17. Menos 5 grados. 8 por 17 nos da 136. Si a eso le restamos 5, nos da 131. Entonces acá beta vale 131. ¿Y qué dijimos? Que la suma de estos dos tenía que dar 180 por ser un ángulo llano. Si a eso le sumamos 49, nos da 180 grados. Entonces, todo lo que hicimos está bien. Si acá nos hubiese dado más o menos de 180, quiere decir que cometimos algún error en lo anterior.